God bless you. You may be seated. Dios los bendiga, puede sentarse. Well, it's the third day, Bueno, es el tercer día. so if you were dead over the last 2 days, we got hope for you today, Si estaba muerto los últimos 2 días, tenemos esperanza para usted hoy, that you will rise from the dead. porque lo vamos a revivir de la muerte. I want to continue immediately with some of the thoughts that we have been sharing for the last 2 of my sessions. Quiero de inmediato iniciar con algunos de los pensamientos en lo que nos hemos basado en las últimas 2 sesiones mías. And we have been talking about the rising of the sons of Zion. Y hemos estado hablando del levantamiento de los hijos de Sión. And the 2 verses that I quoted to you were from Lamentations chapter 4, verse 1 and 2. Y los 2 versos que les he dicho estos últimos 2 son And, las Lamentaciones 4, 1 y 2. And Zechariah chapter 9, verse number 13. Y Zacarías 9, 13. Yesterday I just began to define for you some of the characteristics of Zion. Ayer simplemente les empecé a dar unas características y a definirlas respecto a Sión. We said that Zion is the dwelling place of God. Dijimos que Sión es el lugar de morada de Dios. And we all know that you are God's habitation, you are the dwelling place of God. Y todos sabemos que usted es la habitación de Dios, es la morada de Dios. There is what we call the doctrine of the union of Christ, Es lo que llamamos la doctrina de la unión de Cristo. that you are in Christ, Que usted está en Cristo, Christ is in you, Cristo está en ti, Christ is, we will be with Christ, estaremos con Cristo and Christ will forever be with us. y Cristo estará para siempre con nosotros. You can do a separate study on how that union works. Puede hacer un estudio totalmente separado en cómo funciona esa unión. So when you look at certain metaphors in the Bible, Entonces, cuando usted puede ver ciertas metáforas en la Biblia, like the vine and the branches, como en la viña y las ramas, this is a union with Christ. esta es una unión con Cristo. That Christ is the vine, you are the branches. Cristo es la viña y ustedes son las ramas. When you look at the cornerstone and the living stone, Cuando ven la piedra angular o la piedra viva, when you look at the head and the body, cuando ven la cabeza y ven el cuerpo, when you look at Christ the high priest and we as the royal priests, cuando ven a Jesucristo como el sumo sacerdote y nosotros como los santos sacerdotes, these are all dimensions of your union with Christ. todo esto es dimensiones de su unión con Cristo, That he is the bridegroom and we are the bride. que Él es el novio y nosotros somos la novia. So when we say that Christ dwells in us and we dwell in Christ, Entonces, cuando decimos que Cristo mora en nosotros y nosotros en Cristo, we are his dwelling place, de que somos su morada, but we also live and move and have our being in him. pero también nos movemos y tenemos nuestra forma en Él. That is why Christ is seated in heavenly places, Por eso es que Cristo está sentado en lugares celestiales, far above principalities, powers, dominions, and rulers. sobre principados, poderes, dominios y gobernantes. The Bible says we are seated with him in heavenly places, La Biblia dice que nosotros estamos sentados con Él en lugares celestiales, but we live on the earth. pero vivimos en la tierra. And while we live on the earth, Y mientras vivimos en la tierra, we live with the mentality vivimos con una mentalidad that we are in Christ de que estamos en Cristo and Christ is in us. y Cristo está en nosotros. Amen. Amen. This is a very powerful understanding. In fact, when I first began to study it, it liberated a lot of my thinking. Esto es una declaración fuerte y cuando yo lo empecé a estudiar, liberó mucha parte de mi pensamiento y de mi mente, That we have this union with Christ. de que tenemos esta unión con That Cristo, we are joined to him que estamos anclados a Él, and unidos he a is Él, joined to us. y Él está unido a nosotros. The Bible says he who is joined to the Lord La Biblia dice que aquel que está unido al Señor is one spirit with him. es un espíritu con Él. This is your union with him. Esta es tu unión con Él. When you think about your union with Christ, Cuando
cuando creen sobre tu unión con Cristo, it begins to affect the way you relate to people, empieza a afectar de la manera que tú te relacionas con personas, the way you relate to your spouse, la manera con la que te relacionas con the tu way esposo, you relate to your children, de la manera que tú te relacionas con your tus association, your niños, friends, your tus relatives, asociaciones, tus familiares, tus amigos, and more especially those that are in the body, y especialmente con aquellos que están en el cuerpo, your brothers. tus hermanos. As sons of God, Como hijos de Dios, we are also brothers in Christ. también somos hermanos en Cristo, But we are united with the head. pero estamos unidos con la cabeza. Amen? Amén. I'm going off the topic here. Me estoy un poco desviando. But we dwelling in Zion. Pero moramos en Sión. And Zion is God's dwelling place. Y Sión es el lugar de morada de Dios. A few things that we covered yesterday. Unas cuantas cosas que cubrimos ayer. Zion is called the city of David. Es que Sión es llamada la ciudad de David. And we shared about the city of David is the stronghold of Zion. Y compartimos que la ciudad de David es la fortaleza de Sión. In 2 Samuel chapter 5 verse number 7, En 2 de Samuel 5:7 you will see that David came and took the stronghold of Zion. verán que David viene y conquista la fortaleza de Sión. We also shared that Judah is called Zion. Compartimos también que Judá es llamada Sión. I will cover a little bit of that shortly. Cubriré algo adicional en breves. And we concluded that Zion is the city of God. Y concluimos que Sión es la ciudad de Dios. That's in Psalms 87 verse 2 and 3. Eso está en Salmos 87, 1 hasta el 3. And we said that the city of God is the church. Y dijimos que la ciudad de Dios es la iglesia. That's in Revelation 21 verse 9 to 11. Eso está en Apocalipsis 21 del 9 al 11. It is called also the Holy Jerusalem. También es llamada la Jerusalén Santa. That's in Hebrews chapter 12. Eso está en Hebreos 12. But Zion is also called Jerusalem. Pero Sión también se le llama Jerusalén. In Isaiah 40 verse 9, En Isaías 40, versículo the 9, Bible says, O Zion, La Biblia that dice- brings good tidings, la Biblia dice, oh Sión, que traes buenas nuevas, get thee up into the high mountain, O Jerusalem, that brings good tidings. sube a la montaña alta, oh Jerusalén, que traes buenas nuevas. You can see that Zion is synonymous with Jerusalem. Ven que Sión es sinónimo con Jerusalén. Even in Zechariah chapter 8 verse number 3, Incluso en Zacarías 8:23, the Bible says, Thus says the Lord, I will return to Zion la Biblia dice, así dice el Señor, volveré, me retornaré a Sión and dwell in the midst of Jerusalem. y moraré en medio de Jerusalén. So when you talk about Jerusalem, Entonces cuando hablamos de Jerusalén, you are also talking about Zion. también estamos hablando de Sión. Now, when we talk about Jerusalem, Ahora, cuando hablamos de Jerusalén, there is historical Jerusalem. hay un Jerusalén histórico, There is also political Jerusalem. también hay un Jerusalén político, There is also prophetic Jerusalem. también hay un Jerusalén profético. But for most people, there is a futuristic Jerusalem. Pero para muchos hay un Jerusalén futurístico. But for us who are beginning to receive a mindset of knowing that you are the sons of Zion. Pero para nosotros que estamos recibiendo una mente de que somos hijos de Sión, Now, remember when I started the sessions 2 days ago, acuérdense que cuando empecé las sesiones hace unos días I shared atrás, with you how you are many of us that have been attending the schools for several years. como muchos de nosotros habíamos estado atendiendo las escuelas entre varios años atrás, You have received sound doctrine in understanding a father and a son relationship. han recibido sana doctrina para entender la relación de padre e hijo. And how much of your households of faith have a governing system of a family or a dynasty. Y cómo sus propias casas de fe tienen también un sistema como de familia o de dinastía, Where there is a father with spiritual sons and daughters. donde hay un padre con hijos e hijas espirituales. Amen? Amén. Okay? Now, that is established. Ahora, eso está establecido. I am not interfering with that. No estoy interfiriendo con eso. We all together? Estamos aquí. But what I need to show you is, Pero lo que debo mostrarles es, you must not allow the wineskin to trap you. no debe permitir que ese odre lo atrape. It is a means to bring you to a new level.
es un medio para llevarte a un nuevo nivel. That while we are sons of a father, Que mientras somos hijos de un padre, we are also sons of the kingdom. también somos hijos del reino. Okay? So, when you look at your local church, Cuando usted ve su casa local, it is a place of development, of growth. es un lugar de crecimiento y de desarrollo. When I was a child, Cuando era niño, I thought like a child. yo pensaba como niño, I understood like a child. entendía como niño, I spoke like a child. hablaba como niño. Now that you are a man, Ahora que eres hombre, the word man simply means now that you have grown up. la palabra hombre significa solo ahora que ya creciste. So the wineskin, the structure of a father-son relationship, El odre o la estructura de una relación de padre e hijo is to produce a mature wine, es para producir un vino maduro. a people that will rise up and grow up. Un pueblo que se pare, que asciende y que crezca. Remember that when Solomon was building his house and also building the temple of God, ¿Se acuerdan cuando Salomón estaba edificando su casa y también el templo de Dios? there was a place called the quarry. Había un lugar donde trabajaban la piedra. That's why in the house of God there was no hammer or chisel or sound that you could hear. Por eso en la casa de Dios nunca había un martillo o un cincel que se escuchaba. Everything was taking place in the quarry. Todo pasaba en las canteras. And in the quarry, you take a large stone Y en las canteras toma una piedra grande and you break it into small stone. y la rompes en piedras más pequeñas. Amen? Amén. So Jesus Christ is the rock. Entonces Jesucristo es la roca. You are the living stones Ustedes son las piedras vivas that make up the rock. que hacen la piedra. So La when he roca. spoke to Peter Entonces cuando él habló a Pedro and he said to him, you are Peter. y le dijo, tú eres Pedro. He said to him, you are Petra Le dijo, tú eres Petra or Petros. o Petros. Then he said, you are Peter, you are the rock. Después le dijo, tú eres Pedro, tú eres la roca. And he said, upon this rock, Y sobre esta roca. two different words. The second word is Petra. La segunda palabra son distintas. Es Pet- Petra la segunda palabra. Petra means a large rock. Petra significa una piedra grande, una roca grande. Petros means a piece of the rock. Y Petros significa una piedra de esa roca. So in a quarry, Entonces, en la cantera, you take a large stone tomas una piedra, una roca grande, and you chip out the piece of the rock. y le sacas pedazos a esa piedra. So you are all pieces of Christ. O sea que ustedes son todos piezas de Cristo. Christ is the rock. Cristo es la roca. But your local household Pero tu casa local de fe labors trabaja to form Christ in you. para formar a Cristo en ti. When we put ourselves together, Cuando nos juntamos, you get a rock. obtienes esta roca. But each one of us are just pieces of the rock. Pero no cada uno de nosotros somos solo pedazos de esa roca. The purpose of a household El propósito de una casa de fe is to shape the stone. es para darle forma a la piedra. That's why we are not making bricks. Por eso no estamos haciendo ladrillos. If you are making bricks, then you are building the Tower of Babel. Si usted está haciendo ladrillos, entonces está edificando la torre de Babel. That means you are building from earth to heaven. Significa que estás edificando desde la tierra hacia el cielo. You're trying to reach heaven. Estás intentando alcanzar el cielo. But if you are building with living stones, Pero si tú estás edificando con piedras vivas o you are vivificantes, bringing heaven to earth. estás trayendo el cielo a la tierra. So success is not about how high you build. Entonces, el éxito no es cuán alto puedas edificar. Success is about what you bring from heaven to earth. El éxito es cuánto tú bajas del cielo a la tierra. Are you with me? ¿Estás siguiendo? It's Estamos very aquí. important that you understand what I just said. Es muy importante que entienda lo que acabo de decir. So the quarry shapes the stone. La cantera le da forma a la piedra. So just look at your neighbor and say, hello, Stony. Mire al que tiene a su lado y diga, hola piedregoso. But each one of us have a unique shape. Pero cada uno de nosotros tiene una forma, una figura específica, única. That is why there are large stones. Por eso es que hay piedras más grandes. There are precious stones. Hay piedras preciosas. There are hewn stones.
shaped stones. Hay piedras con figuras, Stones that are placed. piedras que han sido puestas. When you look at Peter, James, and John, Cuando ven a Pedro, a Santiago y a Juan, these were the three disciples that were with Jesus in very unique places. estos eran los discípulos que estaban con Jesús en 3 lugares específicos. And you look at the foundation of the temple that Solomon built. Y ven el fundamento del templo que Salomón edificó. There were 3 major stones that we used. Habían 3 piedras principales que se The ocupaban. precious stone, Las piedras preciosas, the stone that was placed, la piedra que fue colocada, the large stone. la gran piedra, la piedra grande. The precious stone is John. La piedra preciosa es Juan. He placed his head on the bosom of Jesus. Puso su cabeza en el pecho de Jesús. The large stone is Peter, La piedra grande era Pedro, called the rock. llamado la roca. The stone that is placed or shaped or hewn is James. La piedra que había sido moldeada y colocada era Santiago. You will find that James was in Jerusalem. Encontrarán que Santiago estaba en Jerusalén. He did not leave Jerusalem. He stayed there. He was placed there. No se fue de Jerusalén, fue ubicado, fue puesto ahí. And that became the foundation of the building. Y eso fue el fundamento de la edificación. So when you look at the building process in terms of stones, Entonces, cuando ven el proceso de la edificación según las piedras, the Hebrew word for stone is Eben, la palabra hebrea para piedra es Iben, which actually means son. que significa hijo. Amen? Amén. So you are sons building God a house. Entonces ustedes son hijos edificando a Dios una casa. But this is what can happen. Pero esto es lo que puede suceder. You can be trapped in only building your local house. Puedes verte atrapado solo edificando tu casa local. When I say sons of Zion, Cuando digo hijos de Sión, we are talking something larger than your local church. estamos hablando de algo más grande que tu casa local. We are talking about understanding your functionality in being placed in the kingdom of God. Estamos hablando de entender tu función de ser puestos en el reino de Dios. Do you know that you can be a faithful tree with no fruit? ¿Saben que usted puede ser un árbol fiel pero sin fruto? The tree is there every week. El árbol está ahí todas las semanas. It's faithful. Es fiel. You see it every week. Lo ve todas las semanas, But it's unproductive. pero no es productivo. So basically you are a tree that is used to beautify something. Entonces, usted es un árbol que simplemente está ahí para dar belleza a algo. So you are a beautiful, faithful tree with no fruit. Entonces usted es un árbol hermoso, precioso, sin fruto. And sonship can be like that. Y hijo, la función de hijo puede ser así. You can be a faithful son, Puede ser un hijo fiel, but not productive in the kingdom of God. pero no ser productivos en el reino de Dios. Faithfulness does not mean productivity. Fidelidad o ser fiel no significa que eres productivo. You are there, Tú estás ahí, but there's no fruit hanging on you. pero no hay fruto que te cuelgue. Are you listening? ¿Me está escuchando? Okay. When we say sons of Zion, Y cuando decimos hijos de Sión, these are sons of the kingdom, estos son hijos del reino, sons of light, hijos de la luz, sons of the day. hijos del día. We have to understand how to bring all those that are within our household Debemos entender, saber cómo traer a todos aquellos que están dentro de to nuestra casa understanding their purpose in the kingdom. a entender su propósito en el reino. There is common grace and there is divine grace. Hay gracia común y hay gracia divina. How many of you have been to a doctor? ¿Cuántos han visitado un doctor? We have a doctor here today. Tenemos un doctor aquí hoy. But how many of you you've been to a doctor? Pero ¿cuántos han visitado al doctor? Now, when you go to the doctor, Cuando usted va al doctor, do you ask the doctor, are you a Christian? le pregunta al doctor, ¿es usted cristiano? No. No. Are you a Christian? ¿Es usted cristiano? You went there for a specific purpose. Usted fue con un propósito específico. The doctor is trained El doctor está entrenado to administrate whatever medication or whatever treatment you need. para administrar cualquier medicamento o tratamiento que If usted you are, necesite. if you are building a house, Si usted está edificando una casa, you don't ask the engineer, are you a Christian? no le pregunta al ingeniero, ¿es usted cristiano? You don't ask the architect, are you a Christian? No le pregunta al arquitecto, ¿es usted cristiano? You are paying them for services Le estás pagando por that servicios they can provide for you. que ellos pueden proveerte. Are you listening? ¿Me está escuchando?
Now, that's common grace. Ahora, eso es gracia común. But you are unique because you have what we call an unfair advantage. Pero usted es único porque usted tiene lo que llamamos una ventaja que no es justa, no es pareja. Because you are skilled in your field. Porque usted tiene una habilidad en su área. For instance, Dr. Eleta is here, she is skilled in her field. Por ejemplo, doctora Aleta, ella tiene una habilidad en su área. Common grace. Es una gracia común. But she has something unique. Pero tiene algo único. It's called divine grace. Se llama gracia divina. The infusion of divine grace with common grace La infusión de gracia divina con gracia normal común produces a son of the kingdom. produce un hijo del reino. So in her field of medicine, Entonces, en su campo de medicina, she is not just the son of Dr. Ben. no es solo un hijo del doctor Ben, She is a son of the kingdom, sino que es un hijo del reino, infused with divine grace, infusionada con gracia divina, that is able to administrate grace to an unbeliever. que puede administrar gracia a un no creyente. This is the difference. Esta es la diferencia. Now, when you begin to think like that, Ahora, cuando usted empieza a pensar así, the Gentiles will come to your light. los gentiles vendrán a tu luz, They won't come to your church. no vendrán a tu iglesia. Are you listening? ¿Me está escuchando? This is when Esto es cuando you are fathering people without knowing it. tú estás siendo padre para alguien sin saberlo. Why did Jesus come? ¿Por qué vino Jesús? It's very simple to understand that. Es muy simple entenderlo. He came Él vino to show you Para a mos- way to the Father. para mostrarte un camino al Padre. Basically saying to you, you are all orphans. Básicamente Él te está diciendo, todos son huérfanos. But I am showing you a way to the Father. Pero yo te estoy mostrando un camino hacia el Padre. So whom did Jesus speak about? Entonces, ¿de quién habló Jesús? Spoke about the Father. Habló del Padre. He would never do anything without the will of the Father. Él nunca hacía nada sin la voluntad del Padre. He lived to express the will of his Father. Él vivió para expresar la voluntad de su Padre. Amen? Amén. So, God is the Father of your spirit. Entonces, Dios es el Padre de tu espíritu. And as you begin to develop this intense relationship with Him, Y cuando usted empieza a desarrollar esta relación intensa con Él, you will find that people will be attracted to the Spirit of Father inside of you. encontrarán que la gente es atraída al espíritu paternal o de Padre que está dentro tuyo. This is when you begin to function beyond the walls of the church. Esto es cuando empiezas a funcionar fuera de del cuadrado de la iglesia, de las paredes de la iglesia. Now, with more than 2,500 years of history of the church, Ahora, con más de 2500 años de historia de la iglesia, I don't know what is the statistics in Latin America in terms of Christians, no sé cuál es la estadística según en Latinoamérica según o para los cristianos, but religion has become the greatest hindrance pero la religión ha sido el mayor impedimento to the expression of the kingdom of God. para la expresión del reino de Dios. For the church that is so powerful, Porque la iglesia que es tan poderosa, that is so victorious, que es tan victoriosa, that is so overcoming, que es tan vencedora, that has survived many, many wars, que ha sobrevivido muchas guerras, our effect is not as much as it's supposed to be on this world because we lack the understanding. nuestro efecto en el mundo no es como debería ser porque nos falta entendimiento. So for us to be effective, Entonces, para nosotros ser efectivos, we have to sing. debemos We have to sing. cantar, We have to do the spiritual stuff. debemos hacer lo espiritual. If you want a loan, Si usted camina solo, go to the bank vaya al banco. and speak in tongues. Si usted quiere un préstamo del banco, vaya al banco y háblele en lenguas. And see if they will give you a loan. Y vea si le van a dar el préstamo. Are you listening? ¿Me está escuchando? Now, if someone comes to Dr. Eleta Si alguien viene a donde la doctora Aleta with a special condition, con una condición específica, she doesn't speak in tongues. ella no le habla en lenguas. She's got the skill to administrate it, Tiene la habilidad para administrarlo, to solve the situation.
para resolver la situación, to solve the problem. para resolver el problema. This is what sons of the kingdom do. Esto es lo que hacen los hijos del reino. I asked a question at the table the other day. Le hice una pregunta en la mesa los otros días. Was Abraham a Christian or was he righteous? ¿Abraham era cristiano o era justo? Was Noah a Christian or was he righteous? ¿Era Noé un cristiano o era justo? So how could Sodom and Gomorrah be saved? Entonces, ¿cómo fue Sodoma y Gomorra salvado? Not by Christians, No por cristianos, but by 10 righteous people. sino por 10 hombres justos. Religion made you a Christian. La religión te hizo un cristiano. You even have to fill a form. You have to fill forms. Incluso tiene que ahora inscribirse para hacerlo. Certain countries I go to, in the immigration form, they will ask you, what religion are you? En ciertos países, cuando yo entro, me preguntan de qué religión es But usted. you know that you are not a religion. Pero usted sabe que usted no es una religión. You are a kingdom. Usted es un reino. Amen? Amén. You are an ever descending kingdom. Usted es un reino que siempre está descendiendo. And these truths that are hidden in the scriptures Y estas verdades que están escritas en las escrituras must come into our minds and we must receive understanding of it. debemos recibir y debemos recibirlas y que vengan a nuestro Because entendimiento. understanding produces 30, 60, 100. Porque el entenderlo produce 30, 60, 100. Do you know the parable of the sower and the seed? ¿Conocen la parábola del sembrador y la semilla? By the way, the seed that you scatter Por cierto, la semilla que usted dispersa, and seed that you sow. hay semilla que usted dispersa, tira, y hay semilla que usted planta. The mustard seed is sown, La semilla de mostaza es plantada, but the seed of the sower is scattered. pero la semilla del sembrador es tirada. You sow seed because you have distinguished or you have come to understand that the ground is good. Usted cuando siembra la semilla lo hace porque usted distingue e identificó que la tierra era buena. Seed is sown into a ground that is plowed. La tierra, la semilla es sembrada en una tierra que ha sido labrada, But you scatter seed. pero usted tira la semilla. That's why when you scatter seed, it falls on different types of ground. Por eso que cuando usted tira la semilla cae en distintos tipos de tierra. The ground that has stones, En la tierra que tiene piedras, the ground that has thorns. la tierra que tiene espinas. But there's also the good ground. Pero también está la buena tierra. And the good ground is one that understands the word. Y la buena tierra es aquella que entiende la palabra. And it is called the word of the kingdom. Y le es llamada la palabra del reino. Are you listening? ¿Me está escuchando? So the sons of the kingdom Entonces los hijos del reino will receive the word of the kingdom. recibirán la palabra del reino. But they must receive understanding. Pero deben recibir entendimiento. To the level that you understand, you produce. Según el nivel de entendimiento, tú produces. So if you understand a 30-fold, Si usted entiende 30, you produce a 30-fold. solo produce al 30%. If you understand at 60, you produce at 60. Si usted lo entiende al 60, solo produce hasta el 60. If you understand at 100, you produce 100. Si lo entiende al 100, usted produce al 100. When you say 100-fold, Y cuando decimos al 100, like Genesis chapter 26, como en Génesis capítulo 26, when Isaac sowed seed, cuando Isaac sembró semilla, the Bible says the return was 100-fold. dice que el retorno fue 100. 100-fold cannot be quantified. El 100 no puede ser cuantificado. It means it produces Significa que produce and it continues to produce. y continúa produciendo. It's like when you plant one seed to get a tree, Es como cuando usted planta una semilla para obtener un árbol. the seeds in the fruit of the tree La semilla está dentro del fruto del árbol. cannot be quantified. No puede ser cuantificada. It will keep producing. No puede ser contada. Seguirá produciéndose. So when you receive the word with understanding, Cuando usted recibe entonces la palabra con entendimiento, it will keep producing. se mantendrá en producción. That is why it is so important to receive understanding.
Por eso es tan importante recibir entendimiento. So when we understand that we are sons of the kingdom, Entonces cuando entendemos que somos hijos del reino, it produces a different kind of fruit. produce un nuevo tipo de fruto. Are we listening? ¿Estamos escuchando? Amen? Amén. So, I was talking about Jerusalem. Le estaba hablando de Jerusalén. Now, historically, Históricamente, Jerusalem was the capital Jerusalén era la capital for David and the nation of Israel. para David y la nación de Israel. In this place called Jerusalem En este lugar llamado Jerusalén was something called a citadel, había algo llamado un citadel, una fortificación, which was called Zion. la cual era llamada Sión. Historians say that there were 7 hills Los historiadores dicen que habían in siete Jerusalem. montañas en Jerusalén. 2 of the hills were Mount Moriah and Mount Zion. Dos de estos 7 montes eran Monte Moriah y Mount Zion. Monte de Sión, Monte Moriah y Monte de Sión. And they were parallel. Y estaban en paralelo. So when you go right back to the time of Genesis chapter 24, 22, I think it is, Entonces cuando usted se devuelve y ve el Génesis 22, 24, creo when que es, Abraham went to offer his son on Mount Moriah, cuando Abraham iba a sacrificar su hijo en el Monte Moriah, it was already pointing to Christ, aún ya estaba apuntando a Cristo and it was pointing to you, y estaba apuntándote a ti, who will be on Mount Zion. que estarías en Monte Sión. So what Abraham was doing was already pointing to the finish. Entonces lo que ya Abraham estaba haciendo apuntaba hacia el final, hacia lo que estaba terminado. Okay? All of the covenants that you know of, Todos los pactos que usted conoce, like the covenant in Eden, como el pacto en Edén, which is called the Adamic covenant or the Edenic covenant, que se llama el pacto adámico, the covenant with Abraham, el pacto con Abraham, the covenant with Noah, el pacto con Noé, the covenant with Jacob, el pacto con Jacob, the covenant with David. el pacto con David. All of those covenants Todos esos pactos are locked in what we call a pre-existent covenant. están encerrados en lo que llamamos un pacto preexistente. Christ did not die at the cross. Cristo no murió en la cruz. He was the lamb that was slain before the foundations of the world. Él era el cordero que había sido inmolado antes de la fundación That del is mundo. why the pre-existent covenant is always there in the scriptures. Por eso es que este pacto preexistente siempre ha estado ahí en las escrituras. Like in the Garden of Eden, Como en el jardín del Edén, when Adam and Eve sinned, cuando Adán y Eva pecaron, a lamb had to be slain for them to have a covering. un cordero tuvo que ser sacrificado para que ellos pudieran tener una cubierta. Blood was shed, Había sangre and the derramada. covering was atonement. Y el cubrimiento era un pacto. When Noah and his family went into the ark, Cuando Noé y su familia entraron al arca, the entire dimension, material, everything that you can think about the ark pointed to Christ. todo lo que usted se pueda imaginar de la dimensión del arca apuntaba hacia el arca. The ark had 3 levels: El arca tenía 3 niveles: Father, Son, and Holy Spirit. Padre, Hijo y Espíritu Santo. The ark had 1 door. El arca tenía una puerta. Jesus Christ is the door. Jesucristo es la puerta. Amen. You Amen. can look at all the dimensions and you will see that it will point to Christ. Puede ver toda esa dimensión y verán cómo todo eso apunta hacia Cristo. The covenant that God made with Noah was a sign. It was called the rainbow. El pacto que Dios hizo con Noé tenía una señal llamada el arco iris, Pointing to Christ. apuntando hacia Cristo. Are you all with me? Están todos conmigo, ¿no? Okay. So, when you look at Jerusalem, these 2 mountains that were there, Entonces cuando vemos estos 2 montes en Jerusalén que you están are ahí, already seeing the finished work of the cross. ya estamos viendo la obra terminada, consumada de la cruz. Historical Jerusalem was a very, very pivotal city. Jerusalén históricamente era una ciudad muy, muy importante. But during the time of David, Pero durante los tiempos de David, when he came into power cuando él entró al poder and he brought the ark from the house of Abinadab y él trajo el arca de la casa de Abinadab into Jerusalem, hacia Jerusalén, it was in the tent of David.
ella estaba en la carpa, en la casa de David. Remember that Zion is called the city of David. Acuérdense que Sión es llamada la ciudad de David. But Zion is in the midst of Jerusalem. Pero Sión está entre medio de Jerusalén. And in this place was the Ark of the Covenant. Y en este lugar estaba el arca del pacto. So the entire nation of Israel Entonces toda la nación de Israel would come to Jerusalem vendría a Jerusalén to celebrate all the feasts. para celebrar todas las fiestas. Solomon built the temple, Salomón edificó el templo and everyone would come to Jerusalem, y todos venían a Jerusalén, which was built in Jerusalem, que estaba edificada en Jerusalén, to celebrate the feast. para celebrar las fiestas. So when you're thinking about Jerusalem, Entonces cuando usted piensa de Jerusalén, you think about a corporate place, piensa en un lugar corporativo. because the entire nation would come to that location Porque toda la nación venía a esa ubicación to celebrate the feast. para celebrar las fiestas. So when you talk about Jerusalem, Entonces cuando hablamos de Jerusalén, historically, históricamente, it was the gathering of the entire nation. era el conjunto donde se juntaba toda la nación. Whenever they would celebrate feasts, Cada vez que celebraban fiestas, to come and worship God, para que vinieran y adoraran a Dios, to make their offerings. para hacer sus ofrendas. It was a place where everyone would come together. Era un lugar donde todos se juntaban. So when you look at natural Israel in the Old Testament, Cuando vemos al Israel natural en el Antiguo Testamento, you are looking at the body of Christ in Estamos- the Old Testament. estamos viendo el cuerpo de Cristo en el Antiguo Testamento. So when you come to the New Testament, Entonces cuando vamos al Nuevo Testamento, you know that you are the body of Christ. tú sabes que tú eres el cuerpo de Cristo. But this is the Israel in the Old Testament Pero este es el Israel en el that Antiguo would Testamento, come together in Jerusalem. que se juntaban y se unían en Jerusalén. Are we together? ¿Estamos aquí? So, historically, Jerusalem was a place where everyone would gather. Entonces, históricamente, Jerusalén era donde todos se unían, reunían. Now, when Solomon died, Cuando murió Salomón, he had a son. His name was Rehoboam. él tenía un hijo llamado Rebabol, And he came into power. y él entró al poder. But there was a prophecy Pero había una profecía that the kingdom would split. que el reino se dividiría, And 10 tribes would go with a man named Jeroboam. y 10 tribus se iban a ir con con un hombre llamado Jeroboam, And 2 tribes would remain with Rehoboam. y 2 tribus se quedaban con Rebabol. And the 2 tribes that remained with Rehoboam were Judah and Benjamin. Y las 2 tribus que se quedaban con Rebabol eran Judá y Benjamín. And the 10 tribes went with Jeroboam. Y las otras 10 tribus se fueron con It Jeroboam. became known as the northern and the southern kingdom. Se llegó a conocer como el reino del norte y el reino del sur. So commonly in the scriptures, Entonces, comúnmente en las the escrituras, northern kingdom was referred to as Israel. la parte norte era referida como Israel. The southern kingdom was referred to as Judah. El reino del sur era conocido como Judá. The northern kingdom was also referred to as Ephraim. El reino del norte también se le llamaba Efraín. And we know that Ephraim was the son of Joseph. Y sabemos que Efraín era el hijo de José. The southern kingdom was referred to as Judah. El reino del sur era llamada Judá. But there was a split in the kingdom. Pero había una división en el reino. When that took place, Cuando eso sucedió, Jerusalem now was only occupied by Judah and Benjamin. Jerusalem was now occupied by Judah and Benjamin. Jerusalén solamente era ocupada entre Benjamín y Judá. Please follow me because there's a landing point, okay? Por favor, sígame, que hay un punto al cual quiero llegar. But I have to give you the historical account. Pero debo darle el contexto histórico. So, Jeroboam, who was in charge of the 10 tribes, Entonces, Jeroboam, que estaba encargado de las 10 tribus, which became known as Israel or Ephraim, que fue conocido como Israel o Efraín, he decided that he will build his own altars él decidió que iba a construir sus propios altares. and that he will not allow the people to go to Jerusalem to worship anymore. Y no le iba a permitir al pueblo que fuese a Jerusalén más a hacer sus So he adoraciones. built an altar in Dan and he built an altar in Bethel.
Entonces él hizo un altar en Dan e hizo un altar en Betel. And he said to the people, you don't have to go to Jerusalem. You can offer your sacrifices on these altars. Y le dijo al pueblo, ya no tienes que ir más a Jerusalén, puedes ofrecer tus ofrendas en estos dos altares. When he did that, ¿Cuándo hizo eso? it became known as the way of Jeroboam, Fue conocido como el camino o la forma de Jeroboam, also known as the sin of Jeroboam. también conocido como el pecado de Jeroboam. What was the sin? ¿Cuál era el pecado? The sin was he was keeping the 10 tribes away from meeting the other 2 tribes. El pecado era que él mantenía a las 10 tribus sin que se pudieran juntar con las otras 2. This is called the spirit of independence. Esto es el espíritu, se llama el espíritu de la independencia. So basically the body of Christ was split. O sea que básicamente el cuerpo de Cristo había sido dividido. And you have your own altar on which you worship. Y usted tiene su propio altar ahora donde adora. But Jerusalem was the unifying factor. Pero Jerusalén fue el factor que unificó. Historically, Históricamente, everyone knew that if we wanted to go and worship together as a nation, we go to Jerusalem. todos sabían que si queríamos ir a adorar como nación, como uno, teníamos que ir a Jerusalén. And Zion is called Jerusalem. Y Sión es llamado Jerusalén. So the sons of Zion Entonces, los hijos de Sión have this very, very important mentality tienen una mentalidad muy importante, that we cannot be isolated or independent. que no podemos estar aislados o ser independientes. This is the mentality of the sons of Zion. Esto es una mentalidad de los hijos de Sión. That we have to learn how to bring all the tribes together. Que debemos aprender cómo traer a todas las tribus juntas. So, this is what happened in the nation of Israel. Entonces, esto es lo que sucedió en la nación de Israel. Now, when you read Ezekiel chapter 37, Ahora, si leemos Ezequiel 37, most of the time we only read about the dry bones, which is in the first part of the text. muchas veces leemos solo de los huesos secos que está en la primera parte del And texto. when you read about the dry bones, it's a picture of the nation of Israel as an army. Y cuando habla de los huesos secos, es un cuadro del pueblo de Israel como ejército, Where the bones are lying all separated. donde los huesos están todos separados, They are not joined to each other. no están juntos el uno con el otro. So Ezekiel was told to prophesy. Entonces Ezequiel se le fue dicho que profetizara. And as he began to do that, there was a rattling. Y mientras él empezó a hacer eso, was empezó a un noise. movimiento, un ruido. And then there was a joining. Y después hubo un juntar. So I pray that over this couple of days, there's a rattling taking place inside of us. Entonces yo oro para que durante estos días haya ese sonido, ese movimiento entre And there's nosotros. a noise taking place. Que haya inside. esa bulla en nosotros, ese sonido. That you don't have to be a dry bone. Que no tiene que ser un hueso seco. When you are a dry bone, that means there's no marrow inside of you. Cuando usted es un hueso seco, significa que no tiene materia ósea dentro suyo. You're just dry. Está seco. You can be a church. You must know that each bone is a church, Debe entender que cada hueso es una iglesia, all on its own. todas por sí sola. Not realizing you're a dry church. Sin darse cuenta que usted es una iglesia seca. Because we can't join other churches. Porque no podemos juntar otras iglesias. But when the joints come together, Pero cuando las coyunturas se juntan, the Bible says every joint supplies. dice que la Biblia dice que cada coyuntura suple algo. Let me say something to you. Déjeme decírselo algo. You can stop praying for your breakthrough. Puede dejar de orar por su rompimiento. Just find a joint. Solo busque una coyuntura. The supply will come like that. Y el suplir llegará. Many times the supply that you are praying for and that you need is because you don't have a joint. Muchas veces por lo que estás orando, por esa suplir que estás orando, es porque no tienes una coyuntura. Amen? Amén. You need to know that in Zion, God will supply anything you need. Necesita saber que en Sión Dios le proveerá lo que usted necesita.
All you got to do is find the joint. Todo lo único que tiene que hacer es juntarse, buscar la coyuntura. When that happens, Cuando suceda eso, an army rises, un ejército se levanta, taking on flesh, tomando carne, filled with the Spirit. se llena del Espíritu. The breath of God comes in. El aliento de Dios entra, Life comes into you. la vida entra hacia ti. Amen? Amén. There's something unique that begins to take place in your local church Hay algo único que empieza a suceder en su casa local because of a joint. por una coyuntura. When you read the latter part of Ezekiel chapter 37, Cuando lee la otra parte, la última parte de Ezequiel 37, Ezekiel talks about 2 sticks. Ezequiel habla de 2 palos. And God said to him, take 2 sticks. Y Dios le dice a Ezequiel, toma 2 palos. On one stick, write Judah. En un palo escribe Judá And on the other stick, write Ephraim. y en el otro palo o vara escribe Efraín. And then take the 2 sticks and put them together. Y ahora agarra los 2 palos y júntalos. And the 2 sticks will become one kingdom. Y los 2 palos se transformarán en un reino. Amen? Amén. So Judah is one stick, Ephraim is the other stick. Judá es uno de los palos, Efraín es el otro. 2 tribes, 10 tribes. 2 tribus, 10 tribus. But put them together. Pero júntalos, Make them one. hazlos uno. And there will be one kingdom. Y serán un reino. So when did that happen? ¿Cuándo fue que sucedió eso? On the day of Pentecost, En el día de Pentecostés, when the disciples were in the upper room praying, cuando los discípulos estaban en el aposento alto and the orando, Holy Spirit came upon them. y el Espíritu Santo vino sobre ellos. You remember that? ¿Se acuerdan de eso? And when they came out of that atmosphere, Y cuando salieron de esa atmósfera, the Bible says Jews from all nations la Biblia dice que judíos de toda la nación were there. estaban ahí. So when the Holy Spirit came on the day of Pentecost, Ese día que en Pentecostés el Espíritu Santo vino, in the book of Acts, en el libro de los Hechos, after Jesus ascended después que Jesús ascendió and was seated, y fue sentado and he said the Holy Spirit would come, y dijo que el Espíritu Santo iba a venir, the Holy Spirit made the 2 sticks come together. el Espíritu Santo hizo que esos 2 palos se unieran. That's when the nation of Israel became one again. Eso fue cuando la nación de Israel se hizo una de nuevo. Before the disciples could go and speak to the Gentiles, Antes que los discípulos podían ir y hablarle a los gentiles, that had to take place first. eso tenía que suceder primero. I hope you can see it. Espero que lo puedan ver, That on that day, que en ese día Judah and Ephraim came together. Judá y Efraín se unieron. Because all the Jews from every nation Porque todos los judíos de todas las naciones were there. estaban ahí. And they became one when the Holy Spirit came down. Y se convirtieron y se hicieron uno cuando bajó el Espíritu Santo. Do you know a new Jerusalem was born on that day? Ese día una nueva Jerusalén había sido nacida. There is an earthly Jerusalem Hay una Jerusalén terrenal and there is a heavenly Jerusalem. y hay una Jerusalén celestial. Galatians 4 verse 23 to 26 Gálatas 4, 23 hasta el 26. talks to you about 2 covenants. Habla de 2 pactos. Talks to you about 2 women. Les habla de 2 mujeres. Talks to you about 2 mountains. Les habla de 2 montes. Sarah and Hagar. Sara y Agai. Mount Sinai, Mount Zion. Monte Sinaí, Monte Sión. And it is the Jerusalem which is now, that is earthly, Y ahí está Jerusalén, que es ahora, que es la terrenal. but the Jerusalem that is from above, Pero la Jerusalén que es desde arriba, that is heavenly. esa es celestial. So there's a historic Jerusalem. Entonces hay un Jerusalén histórico. But I got news for you. Pero le tengo una noticia. You are the prophetic Jerusalem. Usted es la Jerusalén profética. You are the heavenly Jerusalem. Usted es la Jerusalén celestial. You are not the earthly. No eres la terrenal. There is an archaeological place called Jerusalem, Hay un lugar arqueológico llamado which you Jerusalén can visit. que puede visitar.
for the historical account. para ver lo que sucedió But históricamente. the Jerusalem that is from above Pero la Jerusalén que es desde arriba is the mother of us all. es la madre de todos nosotros. That's what Randolph is describing to you. Eso es lo que Randolph le está describiendo. He's talking to you about the city of the living God, Les está hablando de la ciudad del Dios the vivo. heavenly Jerusalem. La Jerusalén celestial It has walls, tiene muros, it has a foundation, tiene un fundamento, it has gates, tiene puertas, it has precious stones, tiene piedras it has preciosas, one street of gold. tiene una calle de oro. That's the heavenly Jerusalem. Esa es la Jerusalén celestial. If you are stuck with the historic Jerusalem, Si usted está pegado en el Jerusalén historical, histórico, you are locking your understanding. estás trancando tu You entendimiento, are sticking with religion. te estás pegando a la You religión, are waiting for something estás esperando para que when it algo has already taken place que ya ese algo que ya sucedió and it is ever descending. y está siempre descendiendo. Say amen. Diga amén. This is the heavenly Jerusalem Esta es la Jerusalén celestial coming out from God, que viene desde Dios, because that's where you are. porque es ahí donde usted está. God is your habitation. Dios es su habitación. In my Father's house En la casa de mi Padre are many dwelling places. hay muchas moradas. So you are in God. Entonces usted está en Dios. Yes, you on the earth. Sí, está en la tierra. Yes, you got a wife. Sí, tiene una esposa. Yes, you got a dog. Sí, tiene un perro. You got children. Tiene hijos. You got problems. Tienes problemas. But I tell you, you are the heavenly Jerusalem. Pero yo le estoy diciendo que usted es la You are the Jerusalén ever descending celestial. city. Usted es la ciudad que siempre está en descendiendo. This Jerusalem is called the sons of Zion, Esta Jerusalén es llamada los hijos de Sión. a position of authority and rulership. Es una posición de reinado y de autoridad. No city has known more wars in all the world than Jerusalem. Ninguna ciudad ha conocido tanto los muros como Jerusalén. Historically, no city Históricamente, ninguna ciudad has known more wars than Jerusalem. ha conocido tantas guerras, no muros, guerras que Jerusalén. But thank God, Pero gracias a Dios, you are the heavenly one, usted es la celestial, proceeding out from God, procediendo desde Dios. because that's where you are. Porque ahí es donde usted That's where you está. dwell. Ahí es donde usted mora. Amen? Amén. You are the Jerusalem which all Israel wants to go to. Tú eres la Jerusalén al cual todo Israel quiere ir. There is historical Israel, Está el Israel histórico, natural Israel, el Israel natural, but there is spiritual Israel. pero está el Israel espiritual. When you look at Israel, Cuando ve a Israel, Israel was Jacob. Israel era Jacob, He was a man. era un hombre. And then his name was changed to Israel Y después su nombre fue cambiado a Israel in Genesis 33. en Génesis 33. Then Israel Luego Israel produced 12 sons. produjo 12 hijos. Israel became 12 sons, a family. It became a family of sons. Israel se convirtió en 12 hijos, una familia de hijos. These 12 sons went into Egypt Estos 12 hijos fueron a Egipto and they became a nation. y se volvieron una nación. They were called the Israelites. Fueron llamados los israelitas. Amen? Amén. But when God spoke to Moses Pero cuando Dios le habló a Moisés and he said to him, y le dijo, I'm sending you to Egypt. te estoy mandando a Egipto, By the way, por cierto, in the book of Exodus chapter 1 and 2, en el libro de Éxodos capítulo 1 y you will 2, read of how the nation of Israel began to cry to God leerán cómo la nación de Israel empezó a llorar a Dios, for a clamar a deliverance Dios because of the bondage. por liberación, por la esclavitud. And how did God deliver them? ¿Y cómo Dios los liberó? Sent a man. Envió a un hombre It was called Moses. llamado Moisés. I want you to know your deliverance is always in one that is sent to you. Quiero que usted sepa que su libertad y su liberación siempre está en un hombre que ha sido enviado a usted. The moment you meet that one that is sent to you, you can stop praying. En el minuto que usted se junte y conozca con el que se le fue enviado, ya puede dejar de orar.
Because God has answered your prayer. porque ya Dios respondió su oración. Amen. Amén. When Moses came Cuando vino Moisés as the deliverer, como el liberador, el libertador, and God said to him, when you go there, y Dios le dijo, cuando tú vayas ahí, in Exodus 4 verse 22, en Éxodos 4:22, he said, Israel is my firstborn son. le dijo, Israel es mi primogénito. Is that right? ¿Es así correcto? You got to understand this now. Debe entender esto. Israel was a man. Israel era un hombre. Then Israel had 12 sons. Después Israel tenía 12 hijos. Then Israel became a nation. Después Israel fue una nación. But the whole nation Pero toda la nación is called God's son, es llamado hijo de Dios, firstborn son. el primogénito. Amen? Amén. The whole nation Toda la nación is called God's firstborn son. es llamado el primogénito. So de when you Dios. read Hosea, Entonces cuando leemos en the Bible will Oseas, say to you, out of Egypt la Biblia dice, fue desde Egipto I have called my son. yo he llamado a mi hijo. Out of Egypt I have called my son. Desde Egipto he llamado a mi hijo. Years later, Años después, Jesus is born. Jesús nace. And when he is born, Herod wants to kill all the children. Y cuando él nace, Herodes quiere matar a todos los niños. And God speaks to Joseph and tells him, I want you to take Jesus and go into Egypt Y Dios le habla a José y le dijo, José, quiero que agarres a Jesús y vayas a Egipto so that he will be protected there. para que él pueda ser protegido ahí. Are you listening? ¿Me está escuchando? And the scripture was fulfilled Y la escritura fue cumplida when it said, out of Egypt cuando dijo, desde Egipto I have called my son. he llamado a mi hijo. Now Jesus is Israel. Ahora Jesús es Israel. Are you listening? ¿Me está escuchando? ¿Me está entendiendo? Now Jesus is Israel. Ahora Jesús es Israel. Now when you accepted Jesus into your heart Entonces cuando usted aceptó a Jesús en su and you are corazón in Christ, y usted está en Cristo, guess who you are? adivine quién usted es ahora. You are now the Israel of God. Tú ahora eres el Israel de Dios. There is spiritual Israel, Está el Israel espiritual, all of us. todos nosotros. There is natural Israel. Está el Israel natural. If you don't understand that, Si no entiende eso, you will draw your conclusion about Israel from a natural timeline. llegará a la conclusión de Israel de una línea del tiempo natural. But the spiritual Israel Pero el Israel espiritual was already born. ya había nacido. The two sticks Los dos palos have already come together. ya se habían unido. The one kingdom Ese un reino is already manifesting. ya se ha manifestado. That one kingdom Ese un reino is spiritual Israel. es el Israel espiritual. When you receive the Spirit of God, Cuando usted recibe el Espíritu de Dios, God called you out of Egypt, Dios te llamó desde Egipto. and you are God's firstborn son. Y usted es el primogénito de Dios. But that God does not call you son, you son, you son, you son, you son. Pero ese Dios no te llama a ti, hijo, a ti, hijo, a ti, hijo, a ti, hijo. He calls us all Nos llama a todos the firstborn son. el primogénito, hijo. Are you listening? ¿Me está escuchando? That's spiritual Israel. Ese Israel espiritual. That was fulfilled in Christ. Esto estaba cumpliendo a Cristo. So every feast that Entonces- was celebrated in Jerusalem, Cada fiesta que había sido celebrada en Jerusalén, the feast of Passover, la fiesta de la the Pascua, feast of unleavened bread, la fiesta de los panes sin the feast of levadura, weeks, la fiesta de los the trigos, feast of la Pentecost, fiesta de Pentecostés, the feast of tabernacle, la fiesta de los tabernáculos. all fulfilled in Christ. Todas se completaron, llegaron a cumplimiento en Cristo. Christ was the wheat offering waved before the Lord on the day of Pentecost. Cristo era la ofrenda de trigo que había sido remeniada ante Dios. He is en the el first Pentecostés. fruit from the dead. Él es el primogénito de los muertos. Are you listening? ¿Me está escuchando? It has all been fulfilled in Christ. Todo ya ha sido cumplido en Cristo. And where are you? ¿Y dónde estás tú? Yes, we are here in Sí. the Estamos aquí Pan-Americano en el pan americano, in Buenos Aires, en Buenos Aires, Argentina, Argentina, South America, Sudamérica, south of the North Pole. sur del Polo Norte. That's where we are. Ahí es donde estamos. But my understanding Pero mi entendimiento tells me me dice that I am with him. que yo estoy con Él.
and He is in me. y Él es en mí. If you are locked into a futuristic dimension, Si usted está atado a una dimensión futurística, then you need to watch the movie Back to the Future. entonces debe ver la película De Vuelta al Futuro, Where you will realize cuando se dará cuenta that all things have been fulfilled in Christ. que todas las cosas han sido cumplidas en Cristo. You see, even when you die, Incluso cuando usted muere, you are absent from your body, usted está ausente de su cuerpo, present in heaven. presente en el siempre. No. You are present with the Lord. No, usted está presente con el Señor And you will forever y por siempre be with the Lord. estará con el Señor. You can only be where you already are. Solo puedes estar donde ya estás. Amen? Amén. So, if you live with that kind of mind, I tell you, this is the most liberating doctrine. Si usted puede vivir con ese tipo de mente, les aseguro que esta es la doctrina que da más libertad, Because you're not under pressure to wait for something. que le da mucha más liberación porque no está presionado esperando algo. You live it now. Lo vive ahora. Amen? Amén. You express it now. Lo expresa ahora. You will say, no, you are a kingdom now preacher. Dirás, no, yo soy el predicador del reino ahora. And I will say to you, yes. Y yo te diré sí, But I also believe there is a kingdom coming. pero yo también creo que viene un reino. Because I believe in the second coming of Jesus Porque Christ. creo en la segunda venida de Jesucristo. That as He went and as He was taken up, so will He return. Que así como fue llevado, Él lentamente vuelve. I believe in the bodily return of Jesus. Creo en el retorno en cuerpo de Cristo. But I don't believe that we're going to wait for something to happen. Pero no creo que tenemos que esperar o vamos a esperar a que algo suceda. God didn't give us His Spirit. He didn't give us gifts. He didn't give us fruit No, Dios no nos dio espíritu, frutos, todas estas cosas, for us to wait for something to happen. para nosotros simplemente esperar a que algo suceda. There are different kinds of people, as you know. Hay distintos tipos de personas, como usted ya sabe. People who don't know what's happening. Gente que no sabe lo que sucede. People who are wondering what is happening. Gente que está preguntándose qué está sucediendo. And people who make things happen. Y gente que hace que las cosas sucedan. So if you believe that you want to be a Jew, Si usted cree que usted quiere ser un judío, you are still wondering what's going to happen. estás en el cuestionando qué va a suceder. Are you listening? ¿Me está entendiendo? God didn't call you to be a Jew. Dios no te llamó a ser un judío. You are Abraham's seed, one seed in Christ. Tú eres la semilla de Abraham, una semilla en Cristo. And when I read about Abraham, Y cuando yo leo de Abraham, he was very wealthy. él era muy rico. There's a very powerful verse where it says, Hay un verso poderoso que dice, and kings will come out of you. dice, y reyes saldrán de ti. Kings will come out of you. Reyes saldrán de ti. You can't have a king without a kingdom. No puedes tener un rey sin un reino. So the kingdom has already come Entonces el reino ya ha venido through the Spirit of God. por medio del Espíritu de Dios. And because the Spirit of God has come into you, Y porque el Espíritu de Dios ha venido a ti, the kingdom is within you. el reino está dentro de ti. It is a matter of expressing it. Es solo expresarlo. But because we are divided, we are separate, we are independent, Pero porque estamos divididos, separados, independientes, we function like a divided kingdom. funcionamos como un reino dividido. When the church begins to come together, Cuando la iglesia empieza a unirse, you will begin to express the one kingdom of God. empezarán a mostrar un reino de Dios. And the sons of Zion Y los hijos de Sión begin to realize how important this time is. se dan cuenta y empiezan a darse cuenta cuán importante es este tiempo To bring expression to that heavenly Jerusalem. para traer a expresión a esa Jerusalén celestial. And one of the first ways you can express it, Y una de las primeras formas que usted puede expresarlo you come together. es juntarse, unirse.
Amen? Amén. You celebrate the feast of the Lord together. Celebran las fiestas del Señor juntos. You see, in your local church, Verán, en su casa local de fe, you only receive a measure of Christ. solo recibes hasta una medida de Cristo, hasta cierta medida de Cristo. But when we come together, Pero cuando nos juntamos, the head of Christ finds a body. la cabeza de Cristo encuentra un cuerpo. When that happens, Cuando eso sucede, then you experience the fullness of Christ. experimentas la plenitud de Cristo. Are you listening? ¿Me está entendiendo? Because ¿Escuchando? oil flows from the head Porque el aceite baja por la cabeza onto the body. hasta el cuerpo. In the book of John chapter 20, En el libro de Juan capítulo 20, Peter and John go into the tomb Pedro y Juan entran a la tumba and they see two pieces of cloth. y ven dos pedazos de tela. Yesterday, Tinus was talking to us about Joseph. Ayer Tinus nos hablaba de José. Now, the tomb that Jesus was laid in La tumba a la cual Jesús fue puesto was the tomb of Joseph of Arimathea. era la tumba de José de Arimatea. He took the body of Jesus, Él tomó el cuerpo de Jesús, he wrapped it, lo envolvió and he put it into his own tomb. y lo puso en su propia tumba. The Bible will tell you he was a very rich man. La Biblia te dice que él era un hombre muy rico. Do you know that he used his resources Sabe que él ocupó sus recursos to prepare the body para preparar el cuerpo, to rise in glory? para que se levantara en gloria. Okay, that's for free. Eso es gratis. Se los di No. gratis. Ahora, When these two disciples went into the tomb, cuando estos dos discípulos fueron a la tumba, there were two pieces of cloth. habían dos pedazos de tela. There was a head cloth, Había una tela que era para la cabeza, commonly referred to as a face cloth or a sweat cloth. por lo general referenciado como una tela para la cabeza o la cara, And it was very neatly folded. y estaba bien ordenada, doblada. And then there was the cloth that was wrapped around the body of Jesus. Y después estaba la tela, el cual estaba envuelto el cuerpo de Cristo, And it was thrown on one side. y estaba tirado en un lado. Now, why would you fold the face cloth ¿Por qué ahora doblarían solo el pañuelo de la cara o de la cabeza and not fold the body cloth? y no envolver la tela del cuerpo? The message is this: El mensaje es este: my work is finished. mi obra está terminada. I'm the head. Yo soy la cabeza. You are the body. Usted es el cuerpo. You must align Usted debe alinearse with the finished work. con la obra consumada, terminada. Are you listening? ¿Me está escuchando? So, whenever the body comes together, Entonces, cada vez que el cuerpo se une, we are aligning ourselves with the head. nos estamos alineando con la cabeza And we are receiving an anointing y estamos recibiendo una unción that you will never get in your local church. que nunca recibirás en tu casa local de fe. Amen? Amén. But when we come together, Pero cuando nos juntamos, a nos man, unimos, a man by the name of, his name is Kelly Varney, is the late Dr. Kelly Varney. un hombre llamado, un doctor ya avanzado de edad llamado Kelly He wrote a Varney, very, very powerful book. It is called The Corporate Anointing. tiene un libro muy bien escrito que se llama La unción corporativa, And he talks about how important it is for the body to come together y habla de la importancia que es que el cuerpo se junte to experience this corporate anointing. para experimentar esta unción corporativa. But we have to align ourselves with the head, Pero debemos alinearnos nosotros con la cabeza. the finished work of Christ. La obra terminada o consumada de Cristo. When the body does that, Cuando el cuerpo hace eso, there's an oil that begins to flow. hay un aceite que empieza a fluir. A corporate anointing that you would never experience in a local church. Una unción corporativa que nunca experimentarás en tu casa local de fe. When we began to understand this truth, Cuando empezamos a entender nosotros esta verdad, we realized that we were losing out nos dimos cuenta que estábamos perdiendo, on an anointing que nos estábamos perdiendo una unción that can heal que puede sanar without anyone laying hands on you, sin que nadie te ponga las manos,
that can bring deliverance from demons, que puede traer liberación de demonios, that can change minds, que puede cambiar that mentes, can bring conviction, que puede traer convicciones, that can change your economy, que puede cambiar su economía, set you free from poverty. le puede librar de la pobreza. Hello? ¿Aló? That whatever cities are facing in terms of its crisis Que lo que sea que las ciudades estén enfrentando en base a crisis, does not affect the city of God. no afecta la ciudad de Dios. The city of God in a city, La ciudad de Dios en una ciudad. the heavenly Jerusalem, El Jerusalén celestial remains protected se mantiene protegida as long as we come together, siempre y cuando nos juntemos, as long as we express oneness. siempre y cuando expresemos una unidad. When brothers dwell together, Cuando los hermanos moran juntos, the Bible says the Lord commands the blessing. la Biblia dice que el Señor comanda la bendición. Psalms 133. Salmo 133. What is the blessing? ¿Cuál es la bendición? What Dr. Ben started with. Con lo que empezó el Dr. Ben. The blessing is La bendición es life forevermore. vida en abundancia o vida más allá. What is that life? ¿Qué es esa vida? It's not bios life. No es una vida bios, It's not suke no life. es una vida suke, It is God's life. es la vida de Dios, Zoe life. es vida Zoe. That life infuses into your body. Esa vida te infunde, se infunde a tu cuerpo, Infuses into your marriage. se infunde a tu matrimonio. It is the eternal life. Es la vida eterna, Everlasting life. esa vida que es para siempre, Kingdom life. esa vida de reino, Life of the Spirit. esa vida del Espíritu. It starts to infuse in every aspect of your home. Empieza a fusionar o a infundirse en todos los aspectos de tu vida. Because you are not walking in an individual anointing. Porque ya no caminas en una unción individual. You are walking in a corporate anointing. Estás caminando en una unción corporativa. Are you listening? ¿Me está escuchando? The way we view anointing De la manera que vemos la unción is always through individuals. es siempre por medio de individuales. And for a period of time, God used individuals Y por un periodo de tiempo Dios usó individuales to demonstrate the anointing. para demostrar la unción. The anointing is the Holy Spirit. La unción es el Espíritu Santo. We call it oil. Lo llamamos aceite. It's the Holy Spirit. Es el Espíritu Santo. And God would use gifts Y Dios usa dones that He would demonstrate through individuals. que demostraba a través de estos individuos And the power of the Holy Ghost. y el poder del Espíritu Santo. But we are in a time now Pero estamos en un tiempo ahora where celebrities will no longer be able to stand. donde estos famosos ya no se podrán parar solos. When the church begins to express the corporate anointing. Cuando la iglesia empiece a mostrar la unción corporativa. This anointing will function without any face. Esta unción funcionará sin un rostro. It is faceless. No tiene rostro. No one can take any glory for it. Nadie puede obtener o recibir gloria por eso. When your cancer is healed, Cuando tu cáncer es sanado, when your marriage is healed, cuando tu matrimonio es sanado, no one can take any glory for that. nadie puede tomar la gloria de eso. It is God working in the corporate. Es Dios trabajando en lo corporativo. It is the fullness of God. Es la plenitud de The Dios. measure of grace that comes in its fullness. Una medida de gracia que viene completa. I tell you, we have a generation that is tired of all this fake stuff. Les digo que tenemos una generación que está cansado de todo esto falso. They are sick of it. Están cansados de eso. They want to know whether this is real. Quieren saber de que si esto es real. They want to taste something fresh. Quieren probar algo fresco. I tell you, a young person knows something fake within 10 minutes. Yo te digo que un joven puede ver cuando algo es falso dentro de 10 minutos. They can listen to a speaker and within 10 minutes they know. Te pueden escuchar a un orador y dentro de 10 minutos ya saben. This guy is on a show. Este tipo está haciendo un show. They can work it out. Ellos lo descifran. We need a generation that can taste superior wine now. Necesitamos una generación que pueda saborear el vino superior ahora.
taste something in the atmosphere. They can sense the aroma of it. que puedan probar, que puedan sentir el aroma de eso. Something fresh beginning to happen. Algo fresco que empieza a suceder. Amen. Amén. When that generation rises up Cuando esa generación se levante with a corporate anointing, con la unción corporativa, no one can take any glory for that. nadie puede tomar gloria de You eso. you can only say, this must be God. Puede decir y solo decir, esto debe ser Dios. Amen. Amén. I come from a city Yo vengo de una ciudad where for more than 15 years, donde por más de 15 años my spiritual father has spearheaded this mi padre espiritual era punta de lanza de esto, to bring churches together, de unir iglesias, to bring elders in our city together. de juntar a los ancianos en nuestra And ciudad. now we have a gathering maybe every 6 weeks Y ahora tenemos una junta cada 6 semanas where all aproximadamente, the churches in our city donde todas las iglesias en nuestra ciudad come together. se juntan. I tell you, the atmosphere is electric. Yo te digo, la atmósfera es eléctrica. It is not about who's speaking. No se trata de quién está hablando. It is about going up to the feast. Se trata de ir y subir a la fiesta. It is about meeting our brothers. Se trata de conocer a nuestros hermanos. Different churches, different denominations. Distintas iglesias, distintas They denominaciones. all come together. Todas se juntan. I got news for you. Tengo noticia para usted. We never made one advertisement. Nunca hemos hecho ningún anuncio, publicidad. We never created any pamphlets. Nunca hemos creado ningún panfleto, No newspaper articles. ningún anuncio en el periódico. It was only the Spirit of God Solo fue el Espíritu de Dios that stirred elders in our city. que removió y movió a los ancianos en nuestra ciudad. Pastor Randolph is part of it. Pastor Randolph es parte de eso. And we see the body of Christ coming together like never before. Y vemos el cuerpo de Cristo unirse como nunca antes. I come from a city which has more than 1,000 churches. Yo vengo de una ciudad que tiene más de 1000 iglesias. It was a very divided city. Era una ciudad muy dividida. But the Lord, with His grace and through the doctrine that was released, Pero el Señor, por medio de su gracia y de la doctrina que es soltada, has turned the hearts. ha volteado los corazones. I can see Zion manifesting. Yo puedo ver a Sión manifestarse. I can see the glory of God. Puedo ver la gloria de Dios. Amen. Amén. I pray that this corporate spirit would grip your hearts. Yo oro para que este espíritu corporativo se aferre a su Your corazón. love for your brother will be so unique. Que el amor por su hermano va a ser tan único By the time you leave the school, there'll be a stirring inside of you. que una vez que usted se vaya de la escuela va a haber un yearning, remover a en desiring. usted, un deseo. Something fresh will begin to grip your heart. Algo fresco empezará a abarcar, a agarrar su corazón. Amen. Amén. How many of you are hungry for more? ¿Cuántos cuántos tienen hambre para más? You say, Lord, man, there's something more. Diga, Señor, hay algo más. This can't be it. Esto no This puede can't- ser solo. There's something more. Lord. Hay algo más. Amen. We want Amén. that. Queremos I want eso. that. Yo quiero eso. I want that greater anointing Yo that is available quiero to us. esa mayor unción que está disponible para nosotros. So may the Lord give us understanding Que el Señor nos dé entendimiento of this heavenly Jerusalem. de esta Jerusalén celestial. Grace, mercy, peace to Gracias, you. gracias, misericordias y paz.